Un 2 un 2 listo. Entonces empezamos. Esta clase es de order flow, ¿no? Con la cual vamos a analizar lo que es el price action en lo que es el petróleo. ¿Okay? Esta clase es intermedio avanzado. ¿Okay? Entonces vamos a analizar los tipos de vela. Vamos a utilizar velas de ranch. En este caso voy a utilizar velas de 10 ranch. Voy a utilizar velas de 4 ranch, ¿no? Por este ejemplo. Vamos a analizar lo que es la acción, ¿no? O más que todo vendría a ser price action para lo que son estructuras, y acá lo que es order flow, vamos a lo que llaman behavior, lo que es comportamiento. ¿Okay? Vamos a fusionar las dos y vamos a entender. Lógicamente que para tener conocimiento de esto, de esta clase, lógicamente tienen que conocer lo que es el área de valor, el market profile o volumen profile, um, eh, las sesiones RTH, ¿no? Tienen que conocer eso para entender el comportamiento. ¿Okay? Vamos a analizar el día viernes pasado un gráfico de 10 ranch. Vamos a analizar los tipos de clusters que se crean en las velas, en los cuales son muy importantes. Esto es parte de los histogramas, ¿cierto? Una vela en rango, ¿no? Nuestro objetivo es captar menos volatilidad, sino captar mayor consolidación del precio y volumen. La diferencia cuando ves una vela de tiempos. La vela de tiempos está basada en el tiempo. Velas de 5 minutos, velas de 15 minutos, velas de 30 minutos. Y las velas de rango, no, está basada solamente en el rango. Si existe volatilidad, volumen, ¿no? El precio va a romper el rango que has parametrizado y crea la siguiente vela y la siguiente vela y así, ¿no? Si no hay volumen o no hay la volatilidad, entonces la vela de rango puede estar por muchos minutos antes de que se cierre. Entonces, es muy buena estrategia usar velas de rango para lo que es el volumen profile. Sí, es muy bueno, como también de tiempos, aunque las velas de tiempos es un poco más complicado si no las conocen. Entonces, implica que tengas que aprender los patrones de velas japonesas y luego implica que tienes que aprender el order flow para las velas japonesas. ¿Sí? Ahora, nosotros ya conocemos las velas de rango, son muy fáciles, no se tiene muchos tipos. Velas engulfing y velas de consolidación, las wick, ¿no? Las velas con mecha. ¿Okay? Va a haber diferentes velas con diferentes puntos de negociación. Por eso es importante conocer lo que es el área de valor, ¿no? En caso de un histograma, tú tienes el 70% del área de valor, es donde se concentra mayor volumen de negociación, y tienes el punto central o point of control, la zona de distribución. Los extremos son las extensiones.
existen diferentes perfiles, ¿no? Existen perfiles en formación en D, no trend day. Existen perfiles en formación en P, P formation. Existen perfiles en D, en B, B formation, ¿no? Que nos pueden dar ayuda, nos pueden ayudar un poco para ver dónde va el precio, ¿no? Qué tendencia puede tomar, alcista, bajista o una tendencia neutral, ¿cierto? Eso es lógico que tenemos que tener conocimiento de lo que es áreas de valor, histogramas. ¿Por qué? Aquí viene el tema de las velas, ¿no? Si yo tengo una wick, no, vela positiva, y el cluster se encuentra por la parte inferior, significa que aquí hay una alta negociación. Hacerlo de nuevo aquí. Alta negociación en esta zona, y esta es una vela strong trend, ¿no? Ya la puedes catalogar como una especie de patrón strong trend. Después vas a tener una vela sólida, estamos hablando de vela de range, y puedes tener de repente la negociación en la parte media. Esto es una vela neutral. Una vela neutral, o sí, vendría a ser una más vela neutral. Luego tienes otro tipo de velas, por ejemplo, que son todas velas positivas, que esta vela cerró con el cluster en la parte superior. No estamos hablando del punto de control, ojo, estamos hablando del cluster, la zona de mayor negociación, ¿sí? Este cluster normalmente es localizado por 3 ítems, ¿no? Lo catalogan por 3 ítems. Entonces, continuos de negociación strong, continua, ¿no? Por eso siempre marca 3 ítems, ¿no? Entonces, esta vela vendría a ser una vela de agotamiento. Mucho depende de dónde están posicionados los clusters. En este caso hemos hecho velas positivas y hemos visto, ¿no?, en el caso de la wick en la parte inferior, como también puede haber una vela engulfing, ¿no? Una vela engulfing también con el cluster en la parte inferior. Y esto es muy bueno también, es un strong trend, ¿no? También vendría a ser un strong trend. Podría ser inicio. Pero estamos hablando de las velas individuales, ¿cierto? De las velas individuales. Después podemos ver varias configuraciones que vamos a ir analizando para este día y puedan percatarse qué oportunidades nos da, ¿no?, el order flow. Para eso estamos usando lo que es Print Profile de GZT, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, ¿no?, tú tienes una vela bajista, y esa vela bajista, su cluster se encuentra aquí, ¿no?, presionando a la baja. Luego hay una vela de reversa, donde el cluster lo tienes en la parte inferior. Esto no quiere decir que el precio va a subir, ¿sí? Eso quiere decir que hay una posibilidad todavía de que el precio va a subir.
Lo que nosotros vamos a confirmar es de que el precio de la siguiente vela pueda romper, ¿no? Romper el clúster de la vela negativa. Ese sería el objetivo, romper, ¿no? Romper. Depende mucho de dónde se ubican los agresivos buyers de la vela wick. Esa vela wick excelente sería de que cierre con sellers agresivos atrapados, que ingresen buyer agresivo, ¿no? Y cierre con 2 ítems o 3, también pueden ser con 3, buyer agresivo. Este es un patrón, ¿ok? Un patrón, como también hay otros, ¿no? Ok, entonces esto me va a ayudar a que el precio no retroceda, ¿sí? Porque si yo no tuviese los agresivos en el cierre de la vela wick, el precio retrocede y es muy probable que teste el clúster de la vela wick, de la vela verde, de la vela positiva. Entonces, por eso esta es muy buena zona, muy buen comportamiento, muy buenas posibilidades de que el precio pueda continuar y hacer lo que nosotros necesitamos, el breakout, ¿cierto? Ahora, se da el breakout. ¿Qué necesito yo? De que la negociación, el clúster, esté alineado con la vela negativa o esté por encima del clúster de la vela negativa, ¿sí? Si está por encima, eso quiere decir de que el precio, ¿no?, va a continuar. Hay grandes posibilidades de que el precio continúe porque ha superado eh, a la tendencia bajista anterior. Ha superado con el tema del volumen, ¿no? Los traders compradores han ganado y han superado las resistencias de los sellers. ¿Okay? Muy importante dónde se ubican los clusters, dónde se confluencian, dónde pueden crear mayor resistencia o mayor soporte, ¿no?, en el precio. Entonces, eso vamos a analizar, ¿no?, en un momento. Okay. Vamos a ver aquí. Bueno, otra parte, ¿no? Otra parte importantísima. Bueno, está de más, ¿no?, decirlo. Bueno, un pequeño recuerdo. Solamente un pequeño recuerdo. Las velas del order flow tienen una partición. Esta es la parte de los AX de los compradores y esta es la parte de los bits de los vendedores, ¿cierto? La lectura es diagonal, transversal, como ustedes quieran llamarlo. ¿Ok? Esto es. Se supone que el order lo que hace es registrar todas las ejecuciones, ¿no? Entonces, vamos también a analizar lo que son agresivos, ¿no?, compradores agresivos, vendedores agresivos, lo que es consumo o absorción, lo que le llaman también, ¿no? Pero consumo, muy simple. De un lado de la subasta, ¿no?, ya sean de los
compradores o los vendedores. ¿Ok? Entonces, vamos a analizarlo un poco con el price action y ahí vamos a darle explicación. ¿Ok? Explicación viernes. Ok, es una gráfica de 4 ranch. El objetivo de esta gráfica es detectar la acción del precio, 100% price action, es decir, lo que son estructuras, canales, wedge, triángulos, sideways. Entonces, vamos a localizar, por ejemplo, nosotros tenemos una estrategia acá de cambio de tendencias para hacer scalping, que son el cruce de la media de 5 con 34. La media móvil de 5 con 34, cada vez que se cruzan, el fondo se pone un fondo oscuro. Cuando se cruzan a la baja, se pone un fondo plomo. Cuando se cruzan al alza, un fondo oscuro. ¿Ok? Entonces, observen aquí. Acá se cruzó, ¿no? Si nosotros vemos, aquí inicia el fondo oscuro. ¿Sí? Como acá inicia el fondo oscuro, esto nos está indicando que ya se dio el cruce de 5 sobre 34 en EMAS. ¿Okay? Aquí estoy haciendo la anotación. Cruce de 34 de 5 sobre 34 EMAS, ¿no? Estoy aplicando el order, ¿no? Perdón, el price action para luego analizarlo con el order flow, ¿no? Para tomar decisiones, ¿no? Aquí tiene un canal. Acá viene un retest y una gran posibilidad de reversa al alza. Punto de compra. ¿Sí? Punto de compra. Ahora, dentro del price action, dentro de la estrategia, vamos a tomar canales pequeños donde los traders institucionales van a iniciar la tendencia y en ciertos tramos de esta tendencia va a haber mayor confluencia de institucionales que en otros puntos. Cuando el precio retroceda, va a buscar justamente a este soporte agresivo, ¿no? Este vendría a ser un soporte agresivo buyer y ese va a ser un punto de retesteo, un punto de retest para que el precio pueda extender y buscar simetría. Primera inversión y la segunda de objetivo. Pero acá en la parte importante que quiero resaltar es donde ubicas a los agresivos. ¿Okay? Entonces, nos vamos al order. Y ahí tenemos al gráfico. Este es un gráfico de 10 ranch, ¿no? De 10 ranch. Entonces, midamos cuánto subió el precio. El precio sube aproximadamente 26 centavos. 26 centavos y hace un retroceso aproximadamente de 11 centavos.
preciso, ¿no? 11 centavos. Yo puedo visualizar acá los agresivos. Yo puedo visualizar acá. Ok, un momento se los voy a mostrar. Como también los puedo ver en el gráfico de 10 o en un gráfico de 5 también. Puedo utilizar un gráfico mucho más rápido. Un gráfico de 5 range y vamos a ubicar también ahí fácilmente a los traders institucionales agresivos. En un momento lo vamos a hacer. Ya lo tenemos preparado en la otra pantalla. Ok, entonces empezamos acá. Acá sea uno de los patrones clásicos, el cual genera un ABCD. O sea, nosotros utilizando el order flow para range, entonces podemos determinar con los deltas, ¿no? El valor delta. Acuérdense, el delta es la diferencia entre los compradores y los vendedores, ¿no? Y el volumen es la sumatoria, ¿no? del comercio entre compradores y vendedores. ¿Okay? Entonces, acá hay un short a la baja donde prácticamente se consumen a los sellers y nuevamente el precio sube. Pero cuando inicia el proceso alcista, el inicio te da una señal en el order, una señal de desbalance, ¿no? Una señal donde tú puedes encontrar que hay mucho más registros de sellers, de operaciones de órdenes de los vendedores, y hay menos cantidad de ejecución de compradores. Pero el precio se revierte y termina alcista. Eso te da un comportamiento psicológico, ¿no? De las masas. Te da a entender de que los traders vendedores se agotaron. En esa vela fue la última donde han gastado todas sus órdenes a la baja y después han dejado de operar, han dejado de ejecutar, de comercializar, y los traders compradores, con lo que han estado resistiendo, ¿no? Continúan al alza, causando una reversa. Ahora vamos a ver para que se den cuenta. Ese es un patrón el cual se le llama SP1 y esos son los inicios de las tendencias. ¿Sí? Es interesante encontrar quiénes son los que inician las tendencias, ¿no? Entonces, aquí tienes el swing, precio sube. Ese es el institucional, por si acaso, ¿no? Luego el precio revierte, de repente un 50%, puede revertir hasta el agresivo, y nuevamente el precio va a buscar simétricamente una extensión. En lo posible va a buscar extender. ¿Okay? Entonces observemos acá, porque así inicia el proceso. Por ejemplo, si este es un channel, este es un retest al agresivo, observemos lo que ha pasado aquí. Observen. La vela de reversa es esta. Esta es nuestra vela de reversa. Y cuenta con un SP1 divergente, un delta divergente. Prácticamente
Ahí lo tienen. Cuenta con un delta totalmente divergente. Significa que acá han ingresado y han comercializado muchos más vendedores que compradores, pero se han agotado. Precio revierte, atrapa a los sellers y luego comienza a subir a buscar los stop loss de los sellers, ¿no? Para estopearlos. Pero observemos la vela, ¿no? La vela es un clúster en la parte inferior, ¿no? Y lo catalogamos strong trend. Tiene agresivos buyers y tiene trapped sellers. Tiene doble trapped sellers. El clúster es el recuadro negro, ¿no? Donde nos estamos dando cuenta que son los 3 ítems de mayor comercio. Este es una weak strong trend. Y el delta es de 520 negativo. ¿Sí? Hay un exceso en esta vela de comercio negativo. ¿Por cuánto se ha excedido? Por menos 520. Pero el precio subió. Pero ¿cómo sube? ¿No? Si aquí hay mayor cantidad de ventas ejecutadas. Simplemente porque dejan de negociar, ¿no? Los sellers. No hay más oferta, ¿no? Simplemente atrapan a todos los sellers y el precio puede cambiar de tendencia. El modo como pueden cambiar de tendencia. Elimino al bando contrario, ¿no? Para que luego puedan ingresar, ¿no? Con mayor facilidad los buyers. Ahora, en la parte superior van a encontrar otros clusters que van a servir de resistencia. Si ustedes se fijan, acá hay 2 clusters confluenciados, casi sincronizados, que van a ser de strong resistance. Cuando están juntos, mayor fuerza. ¿Okay? Mayor fuerza de la resistencia. Ahora, ok, entonces vamos a ver luego que el precio, ¿no?, de esta vela cierra al alza, ocasionando ¿qué ocasiona aquí? Ocasiona un breakout, ¿sí? Ocasiona un breakout. Esto ya nos está dando una primera confirmación, ¿no? Esto es gracias al divergente, al delta divergente y a la vela patrón. Gracias al delta divergente más la vela patrón, el precio va a subir, ¿no? Y sube 10 ticks, son velas de 10 ticks. Tenemos que tener cuidado con los clusters que aquí tenemos, que van a ser de resistencia. Vamos a esperar un breakout, un rompimiento, y luego vamos a esperar un retest. Okay. Luego vamos a esperar un retest
Y en ese retest vamos a darnos cuenta si realmente se respeta esta vela alcista. Esta segunda vela, ¿qué es? Strong Trend. La vela wick, Strong Trend. Ya van dos patrones. Por el tipo de vela y por el cluster donde se ubica. Las dos se ubican en la parte inferior de la vela. Entonces son strong. ¿Sí? Es donde está aquí las soportes, ¿no? ¿Por qué son strong? Porque los traders, si comercializan al inicio del proceso, en el inicio de la vela, es mejor para ellos, ya que ellos están comprando un precio barato, ¿no? Y si el precio sube y cierra la vela, y al cerrar la vela observamos que todo el comercio se encuentra en la parte inferior de la vela positiva, es un strong trend. Ahí está todos los traders compradores que han ejecutado, ¿no? De preferencia los buyers agresivos, y no salen de la negociación. Va a haber velas donde podamos detectar cuando salgan de la negociación y vamos a podernos dar cuenta donde se dan las reversas. En este ejemplo hay varios puntos donde se van a dar cuenta cómo nos ayudan los clusters y la negociación interna. ¿Okay? Por ejemplo, el precio sube. Este retest que ustedes observan, prácticamente el precio retestea el ítem de 63.33. Voy a ponerle una línea de réplica. ¿Observan? Ya lo repliqué al gráfico del price action. Vamos a pintar la fucsia, okay, magenta. Ahí está. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Estoy replicándola. Observan, ¿no? Podemos localizar el soporte. ¿Por qué soporte? Porque la segunda vela alcista cerró con 4 agresivos. Adicionalmente, que esa vela continuada del patrón wick reversal, ¿no? Adicionalmente, ¿no? Esta viene de una wick, ¿no? Y hemos localizado el cluster strong, el cluster strong. Adicionalmente a esto hay agresivos buyer, y dentro del cluster hay 2 buyers adicionales. La vela anterior es muy bullish porque tiene atrapado seller y tiene un agresivo. Si yo pongo un histograma a esto, o dibujo un histograma, podría dibujar a la vela inferior, ¿no? O a la segunda vela. Pues es importante entender los histogramas. ¿Sí? Entonces, la mayor cantidad de negociación. Observo internamente donde ha habido mayor negociación, que ha sido en el clúster, y tengo que observar al cierre de la vela que no hayan salido los traders compradores,
que el comercio sea de bajos dígitos, de 2 dígitos, tres, ¿no? 3 o 2 dígitos, ¿no? Pero que sean menos cantidades que la parte de cluster. Esa es la manera de que me doy cuenta de que no han salido los buyers de la negociación. Y hay posibilidades de que el precio continúe subiendo. ¿Ok? Entonces, esa parte detallada es importante. ¿De dónde nace el proceso? ¿No? Y si lo continúan el proceso. Entonces, es por eso que aquí ya estos buyers agresivos lo que crean es soporte. Adicionalmente, nos acordamos que hemos roto a los clusters, ¿no?, de los sellers de las dos velas anteriores, hemos roto. Entonces, nosotros tenemos ubicados los agresivos y lo ideal es que el precio retroceda, pero que teste la menos cantidad de agresivos. En este caso, el precio testea solamente a un agresivo. Y luego la vela, hay una tercera vela que revierte. Observen dónde está la negociación de la vela positiva, en la parte inferior, aquí. 3 dígitos. 3 dígitos. Y cierra en la parte superior con 2 dígitos. Lógicamente que esta es una vela engulfing, pero que va a continuar con el comercio al alza. Aquí los traders han negociado en la parte inferior, pero no han salido, entonces ellos van a buscar mayor tendencia. ¿Ok? ¿Dónde inicia ese proceso? Pero observen ahora con el price action en el lado izquierdo lo que estábamos mostrando. La estructura te indica que este es un higher high, lower low, es un rompimiento de tendencia. Si leo el price action, ¿no es cierto? Este es un rompimiento de tendencia. Y todos los rompimientos de tendencia, el precio va a testear, ¿no? Va a testear un nivel de reversa line, o si me baso en el volumen, un nivel de volumen agresivo. Va a testear, va a probar y luego va a extender. ¿Tienes? Este es un punto de gestión, punto de entrada. ¿Okay? Viéndolo con 10 ranch, fácilmente me ayudó en algo muy importante, a entender que esta vela, ¿no?, esta vela cuestión tenía 4 agresivos y que estos eran posibilidades de soporte, un potencial soporte para el precio. Si quiero mejorar esto, la idea con un mejor ser un poco más detallado, un mejor detalle, vamos a usar en todo caso 5 ranch. Vamos a usar 5 ranch y acá observamos. Es el mismo canal. Es el mismo channel micro, el mismo canal que hicimos, el mismo canal que hicimos, ¿no?,
con el price action. Entonces, observemos el retest ahí, ¿no? Lo tenemos mucho más claro ahí. Es el mismo gráfico que tenemos a la izquierda. Y ahí tenemos la acción del precio. Este es el higher high, el lower low. Y este es el higher high, este es el rompimiento. El precio retrocede a testear algún soporte, ¿no? Puede ser estructural, reversal line, o en este caso, lo que estamos analizando, el volumen del order flow. Y observemos acá y analizamos. Acá no estoy viendo 10 ranchos, estoy viendo, ahora estoy viendo estoy viendo la misma estructura, pero con 5 velas de 5 ranchos. Entonces aquí veo mayor negociación agresiva, ¿sí? Mayor cantidad de negociación agresiva, pero necesito de preferencia que los agresivos estén juntos, por lo menos 2 a más, para que eso sea mucho más fuerte. Soporte. Entonces, observen el retroceso, ¿sí? Y el único que lo testea es al que ingresa con 201, ¿no? ¿Se percatan? Ahí ingresan 201 agresivos, pero hay adicionalmente un valor adicional a este. Adicionalmente, que es un buyer agresivo por 201, tiene identificado un triángulo, ¿no? Hacia la derecha, color azul. Eso indica que ese es un bloque. Significa que esa ejecución no ha sido de la sumatoria de varias ejecuciones de varios traders, ¿no? Indica que ahí ha habido una fuerte compra institucional por bloque, ¿sí? Los traders institucionales comienzan a comprar en grandes cantidades, 40, 50, 100 lotes, ¿no? Digamos, o hacen compras de 40. Son ejecuciones de bloque mayores de 20. Entonces, inmediatamente se identifica con ese triángulo azul, indicando que ese es un agresivo, ¿sí? Pero que la ejecución ha sido por bloque. Más aún todavía, ¿no? Si ha sido por bloque, ese es strong support. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar la vela de reversa. La vela de reversa. La negociación interna de la vela de reversa. Esta negociación interna, si nos damos cuenta, ya les comentamos que se tiene que leer transversal, diagonal, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Entonces vamos a leerlo, ¿sí? Aquí hay 239 contra 100, prácticamente 130, digamos unos 130% más, ¿no? Hay 130 órdenes más. Iniciaron los sellers con 100 y la respuesta de los buyers fue 230.
Los sellers ejecutan 100 y los buyers responden con 230, más del doble. Por eso es agresivo. Por eso son agresivos, porque ellos ejecutan mayor cantidad que, que el contrario, ¿no? Y puede ser 100%, 200%, 400%, 600%, ¿no? Entonces ellos son agresivos, son ejecuciones agresivas. ¿Ok? Ahora, observemos la siguiente. En la siguiente entran 480 contra 400. Prácticamente flat. En la siguiente 610 contra 502. Están por ahí, luchando, ¿no? Se nota que los buyers de todas maneras luchaban por mantener la posición, por mantener la tendencia. Aquí se dan cuenta que hay una flecha roja, un triángulo rojo. Significa que aquí han entrado sellers en bloque. Han entrado sellers en bloque, pero no son agresivos. No son agresivos porque el lado contrario confirmó con 502. Prácticamente ahí no hay 100%. Entonces, ni 200 ni 300%, ¿cierto? Prácticamente pasa desapercibido. 610 contra 500. O 600 contra 500. No hay problema. Pero observen la señal. Ese triángulo indica que los 610 ahí se han ejecutado de una manera en bloque. Es decir, los sellers han ejecutado, han querido vender 50 lotes o 100 y inmediatamente han sido ejecutados esas órdenes en el mismo ítem. Eso es llamativo. En el mismo ítem, tremendas cantidades para negociar y en bloque, y el lado contrario le ha ejecutado esas 40, 60 lotes. Eso significa que los están consumiendo a los sellers, ¿sí? Hay un consumo de seller, ¿no? Hay suficiente dinero de los compradores para consumirlos y sacarlos del mercado. ¿Okay? Al final el precio sube, lógicamente, porque este es una leg, podría ser, ¿no? Una leg 1, ¿no? Y tenemos 610 en bloque, consumo. ¿Okay? Observen el clúster. El clúster en la parte inferior son velas de 5 rancho. Cierra la vela, ¿no? Apertura de la segunda vela con el clúster encima del anterior. Es igual cuando aprendíamos área de valor. Si el área de valor del día anterior cierra aquí y el área de valor del siguiente día cierra aquí, nos estamos dando que hay una tendencia alcista. Una tendencia alcista del volumen. Igualmente, si tú tienes un clúster, ¿no? Si tú tienes un clúster aquí, cerró, y tienes un clúster encima del anterior, aquí existe ya una tendencia. ¿Okay? Entonces ahí les estoy enseñando cómo validamos este punto de entrada, ¿sí? Este punto de entrada basándonos desde el price action, ¿no? Desde un canal micro que rompe la tendencia anterior, que es lo mejor, ¿no? Operar las rupturas de tendencia, los higher high, los lower lows, ¿no? Los puntos más altos, los puntos más bajos. Y la tendencia, eso es lo mejor que se puede ejecutar, ¿no? Ya que, por ejemplo, este es un channel micro con rompimiento, este también es un channel micro con rompimiento. Igualmente se cruzan acá las medias. Igualmente se cruzan las medias, pero esta vez al contrario, ¿sí?
se cruzan las medias de 34 contra 5, confirmándome el inicio de la tendencia bajista. Y aquí también tenemos la leg, ¿no? Eso pasó el día viernes pasado. Ahí también tienes el mismo setup, ¿sí? Control C, control V. Acá tienes la reversal line. También lo podemos validar, ¿no? También lo podríamos validar si desean con el gráfico de 5, ¿no? Lo que tenemos que validar aquí es inicialmente el channel, ¿no? Las condiciones de la primera tendencia, las condiciones del inicio del proceso, ¿no? Tenemos que validar si existen agresivos sellers, ¿sí?, que me puedan ayudar a determinar dónde se encuentra la resistencia a testear. Bueno, aparte tenemos una reversal line por rompimiento, la cual el precio respeta. Ok, entonces observamos. Entonces continuamos acá. Observamos que solamente contamos con un clúster y un agresivo. Y un agresivo aquí. Precio revierte a testear la reversal line. Observen la reacción de las velas en 5. Luego vamos a verla en 10. En 10 es mucho más fácil de planificar. En 5 hay mayor cantidad de velas y te puede estorbar un poco para tomar la decisión. Entonces vamos a ver luego 10, ¿ya? Y aquí observen clúster, eso es lo que me interesa. Clúster, clúster, clúster. Las velas negativas con el clúster en la parte superior. ¿Qué significa eso? Strong trend bearish. ¿Sí? Las tres velas me están arrojando strong trend bearish. ¿Sí? Con el clúster de arriba, agresivos, más atrapados, ¿no? Un montón de negociación ahí, pero vamos a verlo en 10 range. Acuérdense que cuando uno va a operar futuros, no operas con una gráfica, ¿no? Tienes que ver mucho más análisis. Esas 5 velas en 10 range se simplifica a una sola vela. ¿Sí? A una sola vela, a esta vela. Fácil, ¿no? Simplificado. Cluster, cluster y cluster. ¿Qué significa eso? Confluencia. Confluencia para ser bajista. Confluencia para ser bajista. Hombro, cabeza, hombro. Las tres velas que estoy marcando en la parte superior, cluster, strong, trend, bearish. Cluster en la parte superior, bajista. Eso ya lo explicamos al inicio de esta grabación. Aquí tienen justamente la misma gráfica. Este es del día viernes, la imagen del día viernes, ¿no? Cluster strong trend, precio rompe,
hace el channel micro, luego revierte y ahí tienes un doble cluster. La resistencia, este es el comportamiento del precio. Looking. La resistencia, ahí hace agresivos, ingresan agresivos sellers, 606, y atrapan a 744 buyers. La vela cierra. ¿Eso qué quiere decir? Short, pues, totalmente bajista. Sí, totalmente bajista. Totalmente bajista. Acá ustedes tienen la confluencia de dos clusters vendedores. Los dos son vendedores. Los dos. Entonces, ahí tienes el channel micro, la leg 1 reversa, donde nosotros gestionaríamos aquí. Esta zona es la zona de compra. Si ustedes ven, acá no hay volumen, ¿cierto? Ahí no hay volumen. Por eso ahí hay un imbalance con los sellers. Es por eso que el precio se permite retroceder. El precio permite retroceder para cubrir el gap. Esta es una especie de gap. Lo que ustedes ven en los gráficos de Composite, los gráficos de los histogramas diarios, ¿no?, que operamos también. Acá estás visualizando un imbalance. El precio cierra con full sellers, pero aquí ya no operan los buyers, ¿no? Ya no hay registro. Entonces el precio revierte para cubrir parte de este registro y testea ¿dónde se detiene? En el agresivo, en el 412. Perfecta resistance, ¿sí? Perfecta resistance. Ahí es donde pones tu orden de compra. Ahí pones tu orden de venta en este caso, ¿no? Y tu stop loss por encima del clúster, lo más cercano del clúster para cubrir, ¿no? Ok, entonces ahí tienes tus 10 ticks a la baja. Volvamos a repasar el tema de los clusters, que es la parte más importante aquí. Cluster, confluencia. Esta es una vela strong bearish, strong trend bearish, totalmente bajista. Observemos la parte inferior. Esta es una vela alcista. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Es una vela alcista. Esta revierte. El precio retestea. ¿Dónde se encuentra el clúster? Aquí está el clúster. Está en la parte superior, ¿no? Y esto da mayor peso para ejecutar un breakout nuevamente, ¿no? Un breakout nuevamente. Acá ya supera al comprador y acá viene, por ese rompimiento, viene el retesteo, ¿no? Rompe, viene el retesteo. Miren dónde se detiene el precio, ¿eh? De la tercera vela. ¿Dónde se detiene el precio? En el clúster, nuevamente, porque es la zona de resistencia, la última zona de resistencia. Entonces la vela sube, el precio sube, testea el clúster, no puede superarlo porque hay negociación de 3 dígitos, 600, 400, 300, 500, 800, 400, muy buena negociación, muy buen venderse resistencia, precio revierte, testea. ¿Y qué negociación está negociando en esta zona? ¿Mayor al clúster? No, menor. 41, 38, 125, 54, 118
es menor la negociación a lo que es el clúster. Lógicamente esto me está indicando que el precio se va a caer, que el precio va a caer, ¿no? El precio va a caer porque, porque la negociación que intenta romper al clúster, esa negociación que intenta romper al clúster prácticamente es nula a lo que contiene el clúster. Entonces, esto vendría a ser un strong resistance. ¿Okay? Este también es un punto de resistencia. También podría ser un punto de entrada. ¿Sí? Como aquí, tu punto de entrada, aquí. También tu punto de entrada aquí. Esta vela, la tercera vela, retrocede atrapando a los buyers, ingresando más sellers, ¿no? Pero el clúster ya está en el medio. Ubiquémonos, ¿no? Acuérdense con el tema de los clústeres nuevamente. Si en caso estamos operando bajistas. ¿Por qué? Porque estas mechas de retroceso. Primero, la primera es un strong trend. Toda la fuerza a la baja. La segunda es también strong trend. Pero como hubo rompimiento, hubo un desgaste, ¿no es cierto? Hubo un rompimiento al buyer anterior, ¿sí? Que ya lo expliqué, a este buyer de aquí, ¿no? Ese rompimiento, ¿no? Causa un desgaste, entonces el precio tiende a revertir, tiende a testear si existen más ventas o compras. Entonces el precio revierte, testea la zona del clúster de la segunda vela y nuevamente retrocede. Pero ¿qué sucede acá? Esta vela, la tercera vela, el clúster está en el medio. ¿Y qué dijimos cuando hay una vela que tiene su clúster en el medio? ¿Qué significa? Trend, strong trend. ¿Qué significa? Significa neutralidad. Eso está al inicio de esta grabación. ¿Okay? Eso significa neutralidad. Por ese motivo, el precio nuevamente vuelve a revertir. Por eso están viendo velas de consolidación. ¿Sí? El clúster está débil. Por eso hay retesteos al alza, retesteos y retesteos, ¿no? Que tener cuidado con esos retesteos, ¿no? Porque no te va a dar una entrada precisa. ¿Sí? Entonces ya hemos analizado justamente con Dia Ranch, ¿no? Este comportamiento. A veces, por ejemplo, si están operando el price action, tienes un channel micro, tienes una leg one, inmediatamente buscamos agresivos. Puedo visualizar el order y lo que yo debería de localizar es al clúster. A los clusters, porque hay una confluencia de clúster. Este clúster rompe al clúster comprador. Observan. Eso es un strong resistencia, porque este clúster, ¿no?, ha superado el anterior. Entonces ahora este nivel viene a ser mucho más fuerte. Hay mayor cantidad de sellers, ya que el precio al romper el nivel
de soporte, vence a los buyers que están aquí y prácticamente cambiarían de nombre, vendrían a ser sellers. Entonces si tú tienes dos sellers, precio rompe y retestea contra dos sellers, lógicamente no va a poder el precio por la super resistencia y ahí tienes el colapso. Ahora, ¿cuántos tienes acá arriba? Tienes tres clusters. Strong, resistencia en ese punto. Vamos a replicar estos clusters en el gráfico del price action. Ahí lo tienes. Perfecta zona de resistencia. ¿Sí? Más que todo el tema de si usas 10 range o si usas 13 range o si usas 21 range, usas 8 range, depende mucho de tu personalidad. ¿Qué es lo que tú manejas más? ¿Qué tipo de ATR o volatilidad diaria en un determinado horario tú operas? ¿No? ¿Qué es lo que es más asequible para ti? ¿No? De repente para otra persona no puede operar, hacer operaciones rápidas, sino mayormente planifica, toma su tiempo, paciencia y ejecuta. Entonces necesita gráficos no tan rápidos. Entonces todo eso se descubre cuando haces operativa. Todo eso se descubre cuando estás haciendo tu operativa y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Decir, wow, ¿no? O sea, necesito un cambio más o necesito un cambio menos. ¿Ok? Otra pregunta. Tú empiezas con una medida, cuando comienzas a hacer tu operativa, comienzas a estudiar el order flow, el price action, ¿no? La combinación del order flow y el price action es ideal. La esencia con lo moderno, ¿no? Se puede decir. Entonces, eh, uno puede iniciar, pues, ¿no? Viendo estructuras con 4 intraday y viendo patrones de volumen con 10 range. En el camino, conforme a tu aprendizaje, eh, vas a ir vas a ir teniendo mayor experiencia con el tema de la volatilidad, esa velocidad que se da en determinado horario del día, ¿no? Hay horarios donde son muy rápidos, otros lados son muy muertos, ¿no? La dead zone, eh, las horas de almuerzo europeo, las horas de almuerzo americano, los opens de la bolsa de Nueva York, el open de la bolsa de Chicago, o el open de la bolsa de europeas. Entonces, eso va a hacer que el precio tenga un movimiento. Y tú tienes que vivirlo, tienes que ganar experiencia, decir, esta es mi medida y esto es lo que yo manejo, ¿no? Cada trader tiene diferente personalidad, ¿sí? Las estrategias pueden ser más asequibles a un determinado trader y a otro no. ¿Entienden? Pueden ser muy rápidas las estrategias o demasiado lentas. Entonces, nosotros realmente cuando vamos al mercado nos adaptamos al mercado. Uno dice, yo debo usar tal medida. No, no es que yo uso tal medida de rango. Yo uso tal medida de rango de acuerdo a la volatilidad del día. Si el ATR daily del día en el petróleo es de 0,40, tendré que usar pues 4,8. Si la volatilidad es de 0,90, tendré que usar de repente 6,13, ¿no? 6 range, 13 range, ¿no? Entonces uno se va adecuando a esa volatilidad. Al final son los mismos patrones, ¿no? Simplemente tú te estás ajustando a esa volatilidad.
El tema de la volatilidad en el Forex lo operan muchísimo eh, por medio de las noticias, porque es la única manera de que el precio se dispare, buenos ticks, buenos pips y puedan ganar en Forex, ¿no? En futuros, más que todo en el futuro no operas eventos, no operas noticias, no operas eventos. En el futuro tú tienes que ser más técnico, 100% técnico. Si hay volatilidad alta y altísima es porque hay lo que es los robots de los fondos que están operando, ¿no? Eh, a grandes cantidades y a grandes velocidades. Eso solamente es robots. Los humanos, o sea, los traders humanos, no podríamos intervenir ahí. Es una cuestión de disciplina y reglas, ¿no? Otra pregunta. Aquí, por ejemplo, en este aquí, vamos a hacer un último análisis. Aquí. Observamos acá una W. Es un patrón de price action también. ¿No? Encontramos una micro W y también hay una W mucho mayor. Ok. Esa parte quiero que entiendan esa parte y quiero que vean cómo me ayuda los clusters o el order flow si encuentro los agotamientos, dónde encuentro mayor comercio, ¿no? En este gráfico, ¿no? En esa parte del gráfico. Ahora vamos a localizar el punto de entrada. Punto de entrada vendría a ser aquí, ¿sí? Vamos a poner un dot aquí. Ahí está el dot, tu punto de entrada, y vamos a localizar un segundo punto de entrada aquí. Ahí tienes tu segundo punto de entrada. Es un gráfico de 10 range. Si lo vemos en 5, bueno, ahí sí vamos a tenerlo mucho mejor, ¿no? Los highers, lowers, los retests, los clusters, la acumulación de clusters. Acá sí se ve muy bien. Primero, ya estábamos hablando de los clusters, ya entendemos el tema de los clusters, entonces observen, acá tienen qué cantidad de cluster tienen aquí. Y qué trata de decirnos, ¿no? Que una gran cantidad, ¿no? Una consolidación, una acumulación vendría a ser esto. Para luego tener un cambio de tendencia, ¿no? Observamos, nuevamente les comento, lo ideal es tener un clúster y por encima otro clúster y otro clúster, indicándonos, esto nos indica que el volumen institucional es alcista. O sea, si yo tengo uno alineado horizontal, bueno, en el mismo ítem tengo diferentes clusters, significa que el precio simplemente está consolidando o acumulando, más no hay una trend, ¿no? Entonces observemos acá, ¿no? Hemos trazado acá la W, ¿no? Pero observen los clusters. El clúster de esta vela, que tiene mayor negociación, ¿sí? Se alinean con estas dos. ¿Observan? Estas dos velas prácticamente ya se están sincronizando. Inicialmente los clústeres eran a la baja, a la baja, a la baja y a la baja. Estos dos clústeres que estoy señalando prácticamente están horizontales. Acá inicia la reversa. La segunda vela negativa cierra con el clúster por encima de los otros dos. Luego viene una reversa con un segundo clúster y observen, ¿no? Todo con ellos. Todo con ellos. Acuérdense que los clusters podrían ser el 70% de la negociación, podríamos decirlo así, ¿no? Es donde hay mayor negociación, ¿no? Y observen cómo el precio no puede ingresar a esta zona. ¿Listo? Zona de buyers, ¿no?
Han acumulado aquí y ahí viene el retest long. En el retest long vamos a trazar la resistencia, el soporte. En el retest long observen la negociación. Miren, esta vela verde positiva, ¿cómo cierra? 400, 200, 100. Fuerte negociación. Compradora. En la parte superior cierran con 100 agresivos. Con 100 agresivos. Y los sellers 0, 7. Prácticamente ya no hay, se puede decir, una resistencia del seller. No hay una resistencia porque el precio deje, ¿no?, de subir. Una resistencia a que el precio suba. Entonces, ahí viene la segunda vela que simplemente testea la zona del agresivo como soporte y el precio sube. Ahí ya comienzan a alinearse nuevamente los clusters, ¿no? Ya comienzan a alinearse uno encima del otro. ¿Okay? Esto lo podemos también analizar con Díaz Ranch, ¿no? Es justamente esta zona. Y les voy a comentar. Acá está mi gráfico del día viernes, ¿no?, que es lo que yo analizo y luego lo guardo, ¿no? Lo catalogas. Es esto, es lo mismo, es lo mismo. Y ahora vamos a ponerle un zoom para entender, ¿no? En ese momento de la W vendría a ser este punto. Eso vendría a ser la W. Observen. La vela de reversa, ¿sí? Esta es la vela de reversa. ¿Cuánto tiene? 420 atrapados. Seller agresivo. Los han atrapado. Eso está muy bueno. Observen el cluster. Observen la cantidad de negociación. 1200, 1200, 924. Esto es fuertísimo, fuertísima negociación. En este análisis que hemos hecho, no hemos encontrado algo parecido. No hemos encontrado algo de 4 dígitos, ¿no? Una negociación altísima en este clúster y podríamos decir que el clúster se encuentra en la parte media, ¿no? Como es una vela de reversa, ¿no?, se encuentra en la parte media. Ok, ahora ¿qué pasa? Nuevamente el precio cierra. Como tenemos bastantes resistencias, el precio nuevamente retrocede y va a testear la zona del clúster y la respeta. El precio retrocede, pero no puede romper al clúster de la vela positiva. Nuevamente el precio revierte, ¿no?, revierte alcista en la segunda vela y ingresa nuevamente. Mucho esfuerzo, ¿eh? Estos son vendedores agresivos, señores. Son vendedores agresivos. Para superarlos, miren lo que ha sucedido. Han entrado fuertes buyers agresivos y han negociado en la parte superior de la vela. Prácticamente han empezado a consumir a los sellers agresivos de la vela anterior. Ha habido acá una gran batalla, ¿sí?, en esta zona para sacarse del camino, ¿no? Estos son los sellers y los buyers comienzan a negociar 3 dígitos en esta zona. 3 dígitos. ¿Ok? Ahora, observen a los agresivos. 100, 102,
Acá hay un gap pequeño, un gap. Ahí no hay negociación de vendedor. ¿No? Todas las velas por encima de otro soporte. Primer soporte en la parte inferior. Acuérdense de esta vela. Este es primer soporte. Segundo soporte. Esta vela con sus agresivos. Con sus dos agresivos. Vendría a ser segundo soporte. ¿Qué te está indicando esto? ¿A dónde va a ir el precio? ¿A dónde va a ir? El objetivo va a ser alcista. ¿No es cierto? Sería alcista. Uh-huh. Alcista. Observen todo lo que sube, ¿eh? Desde ese punto de negociación. Si utilizo el price action, simplemente nosotros diríamos lo siguiente, ¿no? El higher high, lower low, leg one, reversa. Buscaríamos simetría. Luego el precio se pone en range, prácticamente se pone en range, ¿no? Primer try, segundo try, revierte. Hay muchos puntos de análisis. Por ejemplo, esta zona también es una muy buena zona de análisis. Está aquí. ¿Mm? Ese rangueo en 4 range crea solamente 3 velas, ¿no? En rango. Pero observan los agresivos, observan la cantidad de agresivos que hay aquí y la respuesta de los agresivos. Este es obviamente alcista. Obviamente, ¿por qué? Solamente ingresan agresivos compradores. El retroceso, no hay agresivo. El retroceso tiene los sellers balanceados con los compradores. Están prácticamente balanceados. ¿Me entienden? ¿Sí? Prácticamente balanceados. Por eso no hay agresivos. Aquí, en esta sí hay agresivos porque prácticamente no hay comercio vendedor, ¿no? No intervienen los vendedores. Aquí ingresan full compradores y se posicionan. Retroceden balanceado. Es un retroceso controlado de los compradores hacia los vendedores.
el precio nuevamente revierte y revierte nuevamente con agresivos. ¿Qué te da a entender esto? El precio va a subir, pues, ¿no? Solamente están interviniendo los buyers. Nuevamente aquí, channel micro, higher high, lower low, ¿no? Pero puedo utilizar acá, por ejemplo, profile, para localizar la ruptura y para localizar dónde están los gaps. Estoy midiendo el volumen profile de este channel micro, midiendo, ¿no?, su volumen profile, ¿no? Entonces localizo que es una especie de P formation, formación en P, ¿no? Como el volumen P formation, cuando esté en formación en P, ustedes ya saben, ¿no?, el tema de área de valor, el precio está imbalance, ¿no? El precio va a buscar balancear el histograma. Eso quiere decir que la proyección es alcista. Aquí la proyección es alcista. Si yo tengo un P formation, el precio va a dar alcista, el precio va a subir para poder balancear el histograma del día. ¿Okay? Ahora, observen, aparte de encontrar los agresivos aquí, ¿no?, que estábamos viendo en la gráfica de 10 Ranch, los agresivos que vienen a ser de soporte, adicionalmente a eso, ustedes cuentan aquí con un gap. El gap también hace de soporte o de resistencia. El punto de control se encuentra en la parte superior, donde hay mayor negociación. Ellos tienen el control del precio. Ellos tienen el control. Entonces, como ellos tienen el control del precio, lo que van a buscar es que el precio pueda extender, ¿no?, y balancear. Vamos a ver. Si yo sigo a este volumen, vamos a ver aquí. Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Visto cómo extiende? Al final trata de balancear, ¿cierto? Igualmente, cuando estábamos, por ejemplo, detectando en la sesión europea este channel micro con el order flow, ¿no?, y la leg, la negociación, ¿no es cierto? Aquí está, ¿no? Igualmente también puedo medir con histograma, visualizar qué es lo que tengo hasta ese momento. También un P formation, ¿sí? También una formación en P. Me doy cuenta que el punto de control se encuentra aquí. Me doy cuenta que aquí hay un gap, ¿no?, que va a ser de soporte. Aparte de eso tenemos a los agresivos, un buen soporte, doble soporte, agresivos más gap, punto de control, perfil, P formation. Esto es para una entrada alcista. Ok, entonces vamos cerrando. Hemos tocado un poco más de lo que es order flow, price action. Hemos tocado simplemente un simple setup, ¿no?, de una channel micro
con rompimiento de tendencia y buscando las leg, ¿no? Y todas esas leg validadas con el order flow, ¿no? Eso es lo que hacemos todos los días, ¿cierto? Validamos leg order flow y vamos a hacer más de estas clases libres para que la gente conozca más esto. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao.